Y nuevamente estamos con ustedes este día domingo. Vamos a estar hablando en esta hora de lo que es las crisis. ¿Qué hacer en las crisis? La palabra crisis en el chino como en el japonés se traduce como una oportunidad. Y nosotros diríamos que tiene que ver con la actitud de fe, con la manera en que encaramos, ¿verdad?, las adversidades, ya que son oportunidades para crecer y madurar en fidelidad a Dios, y para también nosotros ver si permanecemos en la fe, permanecemos en los principios, para ver si podemos ver la mano de Dios y su victoria, siempre y cuando nosotros hagamos uso de la fe. La crisis puede venir por muchas o malas decisiones, pocas o muchas, pero son nuestras decisiones, puede venir por eso, pero también se manifiesta, ¿verdad?, en otras ocasiones cuando Dios tiene un propósito. En Jueces capítulo 3 nos da algunos principios de fe ante las crisis. Vamos a estar leyendo en los primeros versículos de Jueces 3, que dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, junto con todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Imagínense 8 años de crisis, ¿verdad? Esto fue una cosa dura. Las crisis de ese momento vienen cuando tomamos malas decisiones o sencillamente nos llegan gratis porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Las naciones que Dios dejó en esta ocasión a Israel era para probarlos por causa de su infidelidad, por no obedecer y echarlos de ahí a esas tribus y mezclarse con ellos, ¿verdad? Dar sus hijos y dar sus hijas para que se mezclaran, hasta que las costumbres de ellos y su cultura se fueron también mezclando hasta llegar a una apostasía donde ellos se volvieron a los ídolos y se olvidaron del Dios vivo. Para que las generaciones también, Dios tenía el propósito de que las siguientes generaciones por aquel motivo conocieran lo que era la guerra, porque Dios está interesado en un pueblo de guerreros fieles para su reino. Bien, lo primero que nos vamos a encontrar en estos pasajes es que ellos tuvieron 8 años de servidumbre, ¿verdad?, con este rey de Mesopotamia. En Jueces, en el capítulo 3, continuamos en el versículo 9 al 11, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Bueno, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, es que nosotros vamos a darnos cuenta ahora que el pueblo de Israel estaba en una condición, en una situación, ¿verdad?, donde ellos se habían alejado de Dios. Es muy importante, las crisis vienen, ¿verdad? Lejos de Dios, seguro que va a haber servidumbre, va a haber ataduras, va a haber tantas cosas. Pero aquí lo más importante es que dice que cuando ellos pasaron esos años en crisis, dice que clamaron a Dios. Y entonces Dios levantó un hombre, ¿sí? Un hombre que los iba a liberar, a Otoniel, como juez. Dios los había vendido en la mano de Cusán Risataim y le sirvieron 8 años hasta que clamaron y se volvieron a Dios. Dios levantó a Otoniel, que viene siendo hermano de Caleb, aquel que iba con Josué, y viene siendo yerno también de su propio hermano, porque se casó con una hija de él. En Jueces 3, 12, 15 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años.
Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Qué cosa tan espantosa, ¿no? Que Dios esté permitiendo gente impía para que los vuelva en una disciplina, ¿verdad?, hacia Él. Esto debe ser algo tremendo lo que estaban enfrentando, las crisis, ¿verdad?, que había. En estas crisis ellos clamaban a Dios, pero imagínense estar bajo un yugo, estar padeciendo las ataduras, la esclavitud. Bueno, era la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Se alejaban de Dios, se olvidaban, venía la servidumbre, aguantaban años, y nuevamente otra vez, ahí van, ¿verdad? Y bueno, es algo que bueno, fue algo tremendo. Con Cusán Risataim fueron 40 años, sí, duros, clamaron y se volvieron a Dios, y reposó la tierra, reposó 40 años, ¿verdad? Más bien, fueron 8 años con este rey, ¿verdad? Y luego nos vamos a encontrar nuevamente que viene Od, sí, clamaron 18 años, fueron 26 años de escuelita, qué tremendo, ¿verdad? Les calaba, clamaban a Dios, les calaba, clamaban a Dios, 26 años, después de obtener 40 años de paz. Ahora otra vez viene una servidumbre, 16 años, y bueno, yo creo que año tras año, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando una crisis se prolonga? ¿Qué sucede cuando nosotros nos vemos envueltos en situaciones donde no salimos? Fíjese, ellos tuvieron que clamar a Dios ya en un punto extremo. ¿Qué acaso tenemos que llegar a puntos extremos para clamar a Dios? Este es el primer principio, ¿verdad? Que cuando hay una crisis, lo primero que hay que hacer es clamar a Dios, ¿verdad? Clamaron a Dios y les envió otro libertador, primero Otoniel y luego a Od. Entonces el pecado esclaviza, envilece, mantiene ataduras. Solo en este capítulo hasta Od suman 26 años de servidumbre sin aprender la lección. Ahora versículos 16 y 26 dice: y a Od se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que le habían traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Od dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y lo aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, a Od escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Bueno, esta es la historia. Se alejaban de Dios, clamaban, Dios levantaba a alguien. Se alejaban de Dios, clamaban, Dios volvía a levantar a alguien. Y primero fue Otoniel, vino el Espíritu de Dios sobre Otoniel y aplacó al opresor. Luego viene a Od y mata a la cabeza, ¿verdad?, de este ejército. Pero él, Eglón era un hombre grueso, gordo. Eglón quiere decir pequeño carnero. Qué ironía, ¿verdad? Era un hombre despiadado. Muere por Eglón. Muere Eglón por mano de Od. Versículo 27-30 dice: cuando habían entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. En aquel día mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra
80 años. Bueno, 26 años de sufrimiento, ahora son 120 años, ¿verdad?, de tranquilidad, pero volvían, se les olvidaba. Ahora Ahod está dirigiendo una batalla contra Moab. Él iba delante de todos ellos, pero también tenía un pueblo que lo apoyaba, ¿verdad? Salió tras de él a la batalla. Tenía la seguridad que Dios había entregado a los enemigos en sus manos, y eso animó a todo el mundo. El primer principio es clamar a Dios reconociendo nuestros pecados, con arrepentimiento, aceptar que nuestras acciones son las causantes de nuestro sufrimiento y de nuestras ataduras. Ante toda crisis es una oportunidad para probar nuestra fidelidad, volvernos a sus caminos y ver la fidelidad y el poder y la misericordia de Dios ante las adversidades. Así es que es muy importante, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando hay crisis? Lo primero que hacer es clamar a Dios, confesar nuestro pecado, reconocer que hay una necesidad y nosotros tenemos mucha causa, porque aunque de Dios venga, nuestra fe no debe de faltar. Le dijo a Pedro: yo he rogado para que tu fe no te falte, ¿me vas a negar? Bueno, el Señor se asegura de nosotros siempre, ¿verdad? Esa es una cosa muy hermosa. Así es que lo primero es clamar a Dios con humildad, reconociendo nuestro pecado. Lo segundo es aceptar que Dios hará con nosotros cosas grandes, solo por su gracia. En las crisis nacionales, locales, familiares, personales, Dios obra solamente en base a la fe y la obediencia conforme a sus propósitos. Dios espera que ante la calamidad y el sufrimiento y las ataduras reconozcamos nuestra condición y clamemos a Él. Dios no está buscando talentos, Dios busca creyentes. Sí, no busca gente especial, sino busca gente fiel. Versículos 9, 15, 31 nos dice que estos jueces, incluyendo Samgar, que es el tercer juez en este capítulo, eran gente común. Otoniel, lo único especial que tenía es que él venía a ser hermano y yerno de Caleb, aquel héroe, ¿verdad?, que junto con Josué proclamaban entrar a la tierra. Ahod, bueno, Ahod nos dice que era benjaminita y era zurdo. Esa es la característica. Era lo más sobresaliente que tenía, era zurdo, ¿verdad? Pero eran gente tan común. Y Samgar, pues no nos dice gran cosa, más que él era un hombre que sabía tener habilidad con una aguijada de bueyes que no eran las quijadas, era una lanza, era como una vara con una punta de hierro, de fierro, para arriar el ganado. Y con esa, Samgar pues hizo frente, ¿verdad?, a los filisteos. Bueno, ¿quién se levantará para enfrentar a los enemigos? A los enemigos nuestros y de los que amamos. ¿Quién, verdad? Necesitamos nosotros creerle a Dios para enfrentar nuestras crisis. No esperemos que venga un profeta o un iluminado y andamos ahí buscando a ver qué palabra me da de Dios. Dios quiere usar gente común, a usted y a mí, pero tenemos que buscar recibir una palabra, ¿verdad?, de Dios, en una relación con Dios. Solo hay que creer y disponernos. Hay que interceder por nuestra familia en sus crisis, nuestra comunidad y nuestra nación. La palabra tiene que venir de Dios directamente a nosotros. Dios levantó a Otoniel, Dios levantó a Ahod, y Dios también impulsó y levantó a Samgar. Así es que Dios busca gente común. Dios no está buscando gente que sea muy especial. ¿Quién se va a levantar de la gente común para interceder y para hacer frente a las crisis por los nuestros y por nosotros? Zacarías 4:6 dice: en esto respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios es tan tremendo, ¿verdad?, que levantó estos jueces, los levantó, y dice sobre Otoniel que vino el Espíritu de Dios sobre él y hizo cosas sobrenaturales. Sobre Ahod, bueno, pues dice que él tuvo la certeza y de decirle a la gente: Dios ha entregado a los enemigos en nuestras manos, y la gente lo apoyó, lo siguió. ¿Cuáles son las crisis que nos están atando y angustiando a nosotros? Le pregunto. Somos los que Dios necesita realmente para usar como instrumentos en este tiempo. Somos gente común, y es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Gente que le crea, gente común. No, Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado una dotación de poder a través de su Espíritu. No necesitamos estar caminando en grandezas. Dios usa gente común, gente que en ocasiones nos vemos tan imposibilitados. No somos nada fuera de lo común, ¿verdad? No somos nada especial. 2 Corintios 6:10, aquí tenemos un hombre común también que pasaba por situaciones, pero no estaba ahí siempre, no se quedaba ahí tirado. Dice: como entristecidos,
mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 6:10 y segunda de Corintios 4:7-9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos gente común, vasos de barro. Si usted está esperando manifestarse como alguien súper especial, no, somos gente común que le hemos creído a Dios y hay que hacer frente a las crisis. Tenemos nosotros que encararlas, ¿verdad? El poder de Dios se ha manifestado en nosotros como vasos de barro. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si tenemos luchas y somos angustiados y parece que no obtenemos respuesta de Dios, hay que seguir clamando. Confesemos al Señor nuestra incapacidad para abandonarnos en Él, para depender y confiar de Él. Dios nos levantará con su gracia y con su poder. Levantemos nosotros en su nombre e iniciemos a encarar todas las crisis. Hagámoslo. Bueno, la primera parte, usted se dio cuenta que cuando hay una crisis hay que clamar a Dios, confesar nuestros pecados. Lo segundo es que nosotros podemos darnos cuenta, sí, que Dios va a usar gente común. Dios aceptará a aquellos, ¿verdad? Dios hará con nosotros cosas grandes solo por su pura gracia, por la fe. Eso es una realidad. La tercera cosa de la que tenemos nosotros que hablar, bueno, pues son principios de fe. Tenemos que caminar en esos principios de fe ante las crisis. En Jueces capítulo 3 versículo 31 nos encontramos con el tercer juez en este capítulo. Dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Es un solo versículo, ¿verdad? Samgar trajo liberación a la nación, a los pueblos, a las familias, a su propia vida. Aquí vienen los principios, ¿verdad? Usó lo que tenía ante la crisis. En muchas ocasiones nosotros quisiéramos tener esto, tener aquello. No. Samgar usó lo que tenía. Había una crisis. Cuando estas naciones llegaban a Israel, los saqueaban, los humillaban, los mataban, ejercían violencia, había miseria, dejaban destrucción. Era una crisis tremenda la que había en cada familia y en cada persona. Pero Samgar, dice, salvó a Israel. ¿Qué fue lo que hizo en los principios de fe? Bueno, usó lo que tenía. ¿Qué tenía Samgar? Una aguijada, ¿verdad? Para arriar ganado. Y eso lo usó él para enfrentar y matar a 600 hombres y salvó a Israel, ¿verdad? Aquellos que causaban saqueos, servidumbre, esclavitud, ataduras, pobreza, humillación, aquellos que los despojaban. Moisés tenía solamente una vara y lo usó para enfrentar a Faraón, el hombre más poderoso de aquel tiempo, y liberar a una nación. David trae un cayado de pastor, una honda para lanzar piedras, ¿verdad? Y él usó la honda y 5 piedras para matar a un gigante que los estaba amedrentando por 40 días y 40 noches. Lo que usted tiene para derribar al gigante que lo amenaza y asedia día y noche es suficiente. Su capacidad, por pequeña que usted la crea, es suficiente para ser usada y alimentar a una multitud, cubrir toda necesidad. Pero hay que poner todo en las manos del Señor, ¿verdad? Él solo es el que bendice las cosas. La capacidad no estaba en la vara de Moisés. Esa capacidad estaba solamente en el poder de Dios, en su fidelidad para cumplir un propósito de darles esa tierra, hacer de ellos un pueblo que manifestara su reino, su gobierno, su poder y su autoridad, de engrandecer su nombre para hacer bendición a todas las familias de la tierra. No era la vara la que hacía las cosas, era Dios detrás de aquello. No fue la aguijada aquella, ¿verdad? No fue la honda, no fue la piedra, fue Dios el que usó todo eso. A nosotros, gente común, Dios nos puede usar. Comenzó primero, usó lo que tenía a la mano. ¿Qué tenía? Una aguijada. ¿Dónde estaba? Él comenzó donde estaba. Nosotros quisiéramos salir lejos, ¿verdad? Y de otro lado empezar a enfrentar los problemas. No, él comenzó donde estaba en el momento de la crisis. Estaba en el campo de batalla. No huyó, le hizo frente a la crisis. El salmista decía, ¿quién me diera alas como de paloma? Huiría, pero no se trata de eso, no es posible. Y eso lo dice en el Salmo 55, versículos 4 al 8 y versículos 16 al 22, porque él mismo reflexiona y dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas? ¿Sí? ¿Quién me diera
alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Ciertamente oiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Bueno, y ahora en otro versículo en ese mismo capítulo dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es lo que dice en este Salmo 55. Así es que usó lo que tenía, empezó donde estaba, pero también hizo lo que estaba a su alcance. ¿Qué podía hacer un solo hombre contra un destacamento de más de 600 o de 600 hombres que los exterminó? Tomó la lanza y derribó 600 hombres y dice que libró a Israel. El principio aquí no está en lo que tenemos, ni en la cantidad ni en los recursos, sino en la actitud de fe. ¿Qué hacer ante la crisis? Bueno, necesitamos administrar y usar lo que tenemos. Nuestras habilidades que tenemos son suficientes para cubrir nuestras necesidades. Los 5 panes y los 2 peces, pero solo en las manos de Dios. Nuestra experiencia en Cristo en la vida tenemos que ponerla al servicio de Dios. ¿Sería suficiente eso para llevar alivio a otros, verdad? Nuestros recursos son suficientes para crecer y lograr ser de bendición a muchos. Qué importante es esto, ¿verdad? Cuando hay crisis, usted tiene que empezar con lo que tiene. Lo último que necesita son economías, recursos, lugares. No. Empiece donde está con lo que tiene. Usted tiene que hacer frente a la crisis, ¿verdad? Con lo que está a su alcance. Usted tal vez está padeciendo en cuestión económica. Dios nos ha dado una herramienta a todos, por muy simple que sea, para subsistir aquí en esta tierra. Y esa herramienta, hay gente que con situaciones muy simples, como un hombre que tenía una receta de pollo que logró hacer una franquicia y se fue arriba, ¿verdad? No quiero hacer publicidad. Como un hombre ya anciano que tenía chocolate, él vendía chocolate en las calles de Washington, y en la Segunda Guerra él dio una idea y se levantó, ¿verdad? Haciendo chocolate, inyectándole vitaminas. O sea, hay tantas cosas. Yo no sé qué herramientas tiene usted, pero son suficientes. Pero póngalas en las manos de Dios. Empiece con lo que tiene, empiece donde está usted, ¿verdad? Y tiene usted que hacer lo que está a su alcance, pero recuerde, la crisis hay que hacerle frente, ¿verdad? Tenemos que reconocer que a veces es nuestra incapacidad de creer y de confiar y de depender de Dios. Confesemos al Señor, ¿verdad? Esa incapacidad, digámosle: Señor, la verdad es que a veces no te confío, la verdad es que a veces no te creo, la verdad es que a veces no te me haces confiable, perdóname. Y hay que enfrentar la crisis entonces. ¿Qué hacer para enfrentar la crisis? Bueno, usted necesita entender que para enfrentar la crisis es clamar a Dios, confesar nuestro pecado, ver la necesidad. Y segundo es que Dios quiere usarlo a usted y a mí. Tercero es que Dios en todo este tiempo, ¿verdad?, nos va a hacer respaldo, pero solamente con principios de fe. Y usted tiene que usar lo que tiene, empezar donde está, y usted tiene que caminar en esos principios. Todos los recursos que usted tiene que usarlos para la gloria de Dios. Vamos a enfrentar las crisis en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y que esta palabra sea de edificación para su vida. Dios le bendiga abundantemente.